Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos ayer un día con los índices volviendo a marcar máximos históricos, una locura lo que estamos teniendo, aunque es verdad que se desinfló un poco la bolsa al final de la sesión. Vamos a estar viendo también qué pasó con Bitcoin, fuerte caída. Vamos a estar hablando de un activo en el que estuve invirtiendo durante también la sesión de ayer, que es un activo muy defensivo. Vamos a ver por qué estuve comprando el mismo. Quiero comentarles rápidamente también acerca de cómo se ha comportado la tasa hipotecaria aquí en los Estados Unidos y también el índice de volatilidad, que estamos teniendo movimientos bien interesantes. Luego, como siempre, vamos al análisis de acciones. Vamos a empezar con tres compañías que reportaron ganancias, entre ellas Palo Alto Networks y Ulta Beauty, dos muy importantes. Y luego vamos a hacer algunos cálculos y proyecciones a largo plazo, y entre las compañías que vamos a estar analizando van a estar Intuit, Nu Holding, Nike y también Google. Vamos a estar analizando también Strategy, que ha estado bastante bajito últimamente. Vamos a estar viendo qué noticias tuvimos relacionadas con la compañía. Como pueden ver, mucho contenido para revisar. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P500, tuvimos algunas Big Tech cayendo con fuerza. Google casi un 4%, lo vamos a ver un poco más adelante. Microsoft desplomándose un 4%. Creo que todavía está un poquito lejos de las zonas de acumulación que tenemos en los $400. Amazon volviendo a tener un día bastante en rojo. Recuerden que esta la tenemos en nuestra lista de seguimiento para tomar ganancias en el portafolio de trading. Y me sorprende sobre todo la caída que tuvo Mastercard. Vean que ya está por debajo de los $500. Me parece una de las compañías más interesantes. Recuerden que están múltiplos que nos vemos desde la gran corrección del 2022. Podemos ver que a pesar de estas Big Tech y grandes compañías cayendo, el S&P500 se le arregló para marcar nuevos máximos. Recuerden que el volumen que estamos teniendo últimamente es bastante bajo. Fíjense cómo tenemos 3 días consecutivos con volumen decreciente, a pesar de que la bolsa sigue marcando nuevos máximos históricos. En el caso del Nasdaq, mismo comportamiento, máximos históricos, sin embargo el volumen sigue bajando. Sorprendente la brutal corrección que tuvimos en Bitcoin. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, qué fue lo que pasó cuando hablemos de Strategy. Pero vean que tuvimos el peor día en hace varios meses, con una corrección en la última sesión del 6.5%. Aproveché estas caídas para comprar. Ya tenemos a Bitcoin en el RSI en 22 puntos y el MACD también muy sobrevendido. Vean por acá, el activo que estuve comprando es el SGOP. Vamos a hablar un poco más acerca de él, así que póngalo ahí en su lista de seguimiento. También muy interesante, las tasas de intereses. Han seguido subiendo las tasas hipotecarias en los Estados Unidos. De hecho, tenemos ahora mismo niveles que no veíamos desde septiembre del año pasado, y esto está poniendo mucha presión sobre el mercado inmobiliario. Viendo la tendencia, la próxima zona importante de resistencia que tenemos es la zona de los E63, que es la zona de la media móvil de 200 periodos. También quiero comentar el tema del VIX. Fíjense que el VIX no ha parado de caer durante las últimas sesiones. Tras esta línea tendencial, solamente en esta corrección que tuvimos a principios del 2026, final del 2025, el resto del tiempo desde junio del 2024 ha respetado esta línea de volatilidad, lo cual me dice que bueno, la probabilidad de que veamos una entrada de volatilidad en la bolsa cada vez es un poco más alta. Recuerden que esto es totalmente normal, el mercado es cíclico. Normalmente cuando el VIX se dispara significa que la bolsa cae. Así que bueno, viendo los bajos niveles de volatilidad, no me extrañaría que en algún momento veamos cierta corrección en la bolsa, simplemente para descomprimir un poco los índices principales, que realmente, como vimos ahí, están extremadamente caros. Antes de pasar al análisis de acciones, también quiero comentarle una de las inversiones que hice durante la última sesión, que fue el ETF SGOP. Este es un ETF, como dice su nombre, que sigue los bonos del tesoro de 0 a 3 meses. Ahora mismo el rendimiento de esos bonos está bastante por debajo del rendimiento de los bonos a 30 años. Pero bueno, una de las cosas positivas que tiene es que al ser bonos de tan corta duración, son mucho más sensibles en el corto plazo, pero también tienen menos riesgo. Mientras más tiempo usted invierta en bonos, más riesgo hay, por supuesto. Y bueno, como son de solamente de 0 a 3 meses, el riesgo es bastante bajo. Además, tengan en cuenta que este es un ETF muy grande. Fíjense, 90 billones de activos bajo este ETF. Podemos ver que el spend ratio 0.09 muy bajo y es un ETF que tiene mucha liquidez. Podemos ver que se negocian unas 20 millones de acciones en cada sesión. Cosa positiva, en primer lugar, el dividend yield que está dando, ahora mismo está en torno a 3.86. Ha ido bajando un poco el dividendo que dan. Recuerde que este es un dividendo mensual. Pueden ver aquí que durante los últimos meses más o menos está dando unos 30 centavos por acción. Se lo voy a poner un ejemplo. Si usted invirtiera unos $10,000, es decir, comprar un paquete de 100 acciones, esas acciones todos los meses cada una le diera 30 centavos. Es decir, usted podría generar $30 al mes invirtiendo $10,000. Esto anualizado podemos ver que es un 3.6% de retorno.
No es para hacerse rico, es sobre todo para proteger capital. Ahora mismo la inflación aquí en Estados Unidos puede moverse entre el 3.6% o 3.3%, disculpen. Incluso un poquito menos, depende el índice de inflación que tome. Así que esto lo protege de que su dinero pierda poder adquisitivo. De ventaja que tiene, por supuesto, podemos ver aquí que da un rendimiento muy inferior a la media que da la bolsa a largo plazo. Pero bueno, por eso lo digo que es un activo muy defensivo. También una cosa positiva que tiene es que como lo tiene directamente en su broker, simplemente puede venderlo en cualquier momento y mover ese capital para, por ejemplo, acciones, otros ETF que le parezcan interesantes o que le puedan dar más rendimiento. También tengan en cuenta que hay algunas cuentas remuneradas. Hace muy poco tenía este dinero en SoFi, que ahora ha bajado un poco el dinero que le dan sobre ese dinero invertido. En el caso de SoFi, por ejemplo, era 3.1%. Así que esto que da un 3.6 más o menos, le saca unos 6.5% de rendimiento a esa cuenta de SoFi. Pero bueno, va a depender también en cada uno de sus países a qué activos que le den estas cuentas remuneradas tenga acceso. Vamos a pasar a la primera de las acciones. Les recuerdo, por cierto, que vamos a estar la próxima semana regalando $1000. Vamos a hacer 10 sorteos de $100 a cada uno de los ganadores de este sorteo de la semana que viene. Solamente tiene que ser miembro de nuestra comunidad de Academia de Inversores. Pero bueno, un poco más adelante vamos a hablar de eso, así que vamos a empezar. Primera compañía que le traigo, Palo Alto Networks, la mayor compañía de ciberseguridad del mundo. La tenemos en el portafolio de largo plazo. La compañía estaba subiendo casi un 10% y ahora se está desplomando un 3%, a pesar de que el reporte de ganancias fue bastante sólido. Sin embargo, tuvimos algunos problemitas que lo vamos a estar analizando en un momento. Sabíamos que el reporte de ganancia tenía que ser brutal, ya que llegaba al reporte de ganancia un 62% por encima del fair value, ratio precio-ganancias a 257 veces y el ratio precio-flujo de caja 54, lo cual son múltiplos extremadamente caros. Y fíjense por acá que el reporte fue muy bueno, superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción. De hecho, las ganancias por acción midieron más de un 7% mejor de lo esperado, los ingresos un 2%. Tengan en cuenta que estas son ganancias por acción non-GAAP. Recuerden que estas no son auditadas, porque vamos a hablar en un momento acerca de eso. Podemos ver que la compañía incluyó gastos de 1.8 billones relacionados con una adquisición que hizo. De hecho, 2 adquisiciones, que eso vamos a ver que afectó un poco sus ganancias. Y podemos ver que la guía que nos dieron tanto para el próximo trimestre como para todo el año fiscal 2026 fue mejor de lo esperado. Anteriormente estábamos esperando ingresos para el próximo trimestre en el orden de 3.28 billones. Ahora estamos esperando en el orden de 3.34 a 3.35 billones. Esto es un crecimiento del 32% en ingresos año sobre año. Ten en cuenta que este trimestre los ingresos crecieron un 31%, así que incluso se espera una aceleración. Y para todo el año fiscal 2026, donde antes estábamos esperando ingresos de 11.29 billones, ahora esperamos ingresos por encima de 11.4 billones y también las ganancias por acción mejor de lo esperado. Así que bueno, como pueden ver, muy buen reporte de ganancia. Ahora, vámonos por acá un poco más en profundidad a su reporte de ganancias. Lo primero que llama la atención, en el mismo trimestre del año anterior, la compañía generó ganancias por acción y ahora reportó una pérdida de 22 centavos. Sorprende que la cantidad de ganancias por acción negativas que está reportando la compañía debido al stock compensation ha seguido aumentando. También los costos de adquisiciones con estas 2 adquisiciones que comentamos hace un momento también afectó sus ganancias. Y podemos ver que incluso las ganancias por acción ajustadas, que bueno, esto excluye este tipo de cosas, podemos ver que prácticamente no crecieron con respecto al año pasado. En el mismo trimestre del año anterior, 80 centavos de ganancia por acción. Ahora tuvimos 85 centavos de ganancia por acción, prácticamente no aumentó. La cantidad de acciones circulantes aumentó de una manera significativa. Así que lo que les digo, realmente tuvimos serios problemas con la rentabilidad de la compañía. El problema también es que esto va a provocar que los múltiplos que paguemos sean súper caros. De hecho, podemos hacer algunos cálculos. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a sumar los trimestres anteriores. Ok, vamos a tomar en cuenta este trimestre. Estaría generando $1.18 de ganancia por acción y a pesar de la caída del ese 3%, ahora mismo estamos pagando 243 veces ganancias. Así que bueno, no sé qué le parece a ustedes, pero me parece que es una locura ese múltiplo. Podemos ver que el crecimiento que se espera en la compañía es muy bueno, pero fíjense que incluso para 2030 estamos pagando 57 veces futuros beneficios. También los flujos de caja que genera la compañía son buenos, estables,
pero no son suficientes para justificar su actual capitalización de mercado. De hecho, debería estar cotizando fácilmente por debajo de los $200. Entonces, a pesar de que me gusta mucho la compañía, la realidad es que estos múltiplos son extremadamente caros. Es una compañía que he considerado ya por un tiempo reducir mi exposición a la misma. Fíjense que los niveles de sobrecompra son extremos. Yo diría que nunca en la historia posiblemente vimos a Palo Alto Network tan sobrecomprado. Por lo menos el MACD nunca estuvo tan sobrecomprado. El RSI tendríamos que irnos a la burbuja del 2021. Además, vean la gráfica. Así que bueno, me da un poco de pánico sinceramente ver dónde está la acción. Esto yo diría que hay una alta probabilidad de que veamos una corrección, porque incluso con ritmo de crecimiento por encima del 30% se ve cara en el corto plazo. Así que bueno, creo que es una buena compañía sin duda, por eso la tenemos en el portafolio de largo plazo. Está en un sector muy bueno, pero simplemente los múltiplos que estamos pagando no tienen mucho sentido. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a nuestra comunidad de Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar análisis profundo de compañías. Además, sacamos una nueva funcionalidad para que pueda seguir el fair value, valor intrínseco de las compañías, además del precio objetivo que establecemos en las mismas, además de todas las compras, ventas y operaciones de trading que hacemos con las compañías. Además de eso, va a poder tener acceso a directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. También en nuestra plataforma va a poder encontrar los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y muchos más. Y también artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView. Y vamos a sacar dentro de poco también un libro exclusivo para la comunidad de cómo durante solamente una caída en bolsa puede transformar un portafolio de $25,000 en $80,000. Va a poder encontrar en la descripción de cada uno de los videos del canal y en el comentario destacado la promoción, verano 2026 el código. Un año no, 2 años de promoción para nuevos miembros, así que no se pierdan esta promoción. Continuamos con las acciones de Ulta Beauty, otra compañía que se había disparado luego del reporte de ganancia y poco a poco ha ido cayendo para estar ahora prácticamente plana, apenas un 1% de subida. A mí saben que es un negocio que me gusta, lo hemos analizado varias veces aquí en el canal. Podemos ver que cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco. Los múltiplos no son tan caros, PER 18, ratio precio-flujo de caja de 13. Esto es un 10 y un 20% respectivamente por debajo de sus promedios históricos. Además, son múltiplos por debajo del sector. Así que bueno, realmente no es una compañía tan cara. En cuanto al reporte de ganancias, podemos ver que superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Las ganancias por acción vinieron más de un 12% mejor de lo esperado. Los ingresos crecieron más de un 11% año sobre año. Además, la guía que nos dieron para el año fiscal 2026 fue bastante sólida. Tanto los márgenes operativos y las ganancias por acción vinieron mejor de lo que nos habían dado anteriormente, así que aumentaron las expectativas de crecimiento. Cosas también positivas, podemos ver que la compañía tuvo un trimestre bastante sólido en cuanto a ventas netas, más de 11% de crecimiento, el net income aumentó más de un 11%, el mejor trimestre desde hace muchos años y también esperan abrir nuevas tiendas, en total 17 tiendas. Otra cosa que me gustó es que las ventas comparables crecieron más de un 5%. Es verdad que se ha ido desacelerando el crecimiento poco a poco, pero bueno, si la comparamos con otras compañías, realmente 5% de crecimiento en ventas comparables está bastante bien. Así que bueno, yo veo la compañía con muy buenos números, sinceramente. El forward PER a 15 veces, crecimiento de doble dígito en ganancias por acción para los próximos años, flujo de caja estables y crecientes, los ingresos creciendo más del 5%. En fin, yo diría que es una compañía bastante sólida. También es verdad que hemos tenido una zona muy buena de compra, que es la parte baja de esta tendencia de largo plazo. Ahí sería la zona de compra principal, pero no creo que estemos en una mala zona para ir haciendo algunas compras, ¿ok? Así que aquí una estrategia de dollar cost average hasta la parte baja de la tendencia yo creo que tendría mucho sentido. Continuamos con las acciones de Strategy desplomándose más de un 9% luego de también cierta caída. Luego del cierre de mercado, bueno, las acciones se desplomaron en torno a un 10% durante la última sesión. Recuerden que Strategy, conocida hasta hace no mucho como MicroStrategy, es el mayor tenedor individual de Bitcoin del mundo y es una compañía de 40 billones de capitalización de mercado. Podemos ver por otra parte que vendió 32 Bitcoin poniéndole fin a una increíble racha de 41 meses consecutivos comprando Bitcoin. Esto representó apenas una venta de 2.5 millones de dólares. La venta promedio fue en $77,100, que sinceramente comparado con la cantidad de tenencias que tienen, más de 840,000 Bitcoin, no es algo significativo, pero bueno, sí sorprende que estén vendiendo cuando hasta hace poco, hasta la semana pasada prácticamente, no hacían más que comprar. También sorprende porque si nos vamos a los estados financieros de la compañía, específicamente el balance sheet, la compañía tiene 2.2 billones en cash y otros activos equivalentes,
apenas 31 millones en deuda, es decir, que realmente tiene muy pocos riesgos de bancarrota. Y además estaba haciendo algunos cálculos, de hecho vamos a hacer los cálculos con ustedes. Podemos ver que si la compañía tiene en torno a 843.700 Bitcoin y ahora mismo el precio del Bitcoin, vamos a irnos por acá a ver el precio en vivo. Ahora mismo estamos en aproximadamente 66.900. Vamos a multiplicar su tenencia de Bitcoin por el precio actual de la criptomoneda. Habíamos dicho más o menos 66.900. Esto significa que solamente el valor de los Bitcoin que posee es de más de 56 billones cuando su capitalización de mercado está en 40 billones. Así que incluso podríamos decir que ahora mismo MicroStrategy está un poco devaluada con respecto a el valor de los Bitcoin que posee. Esto por supuesto es muy subjetivo, pero bueno, lo que sí me llama la atención es que la compañía haya caído tanto, cuando bueno, fue una venta bastante pequeña. Yo diría que por supuesto también la caída de Bitcoin asusta un poco, siendo el mayor tenedor de esta criptomoneda, la compañía. Pero bueno, también comentarles, la próxima zona importante de soporte que tenemos son los mínimos anteriores, son de $104, todavía estamos por 136, aunque podemos ver que tanto el RSI como el MACD se ven bastante bajitas de corto plazo. Rompimos todas las medias móviles a la baja y vean cómo tenemos una clara estructura bajista con todas las medias móviles en orden descendente y la de 200 periodos muy a la baja. Así que bueno, yo diría que la probabilidad de que vayamos a visitar la zona de $104 es relativamente alta y eso significaría todavía una posible caída hasta esos puntos de más del 20%. Continuamos con las acciones de Intuit desplomándose casi un 9% durante la última sesión, bastante sorprendente porque habíamos tenido una última semana muy buena donde la compañía había pasado de cotizar a $300 a cotizar a más de 360, pero bueno, ya ha caído bastante y está de regreso en los $322. Cosa interesante de Intuit, muy por debajo del fair value valor intrínseco, tenemos el fair value por encima de los $500. Podemos ver que cotiza 19 veces beneficios, esto es un descuento de más del 50% comparado con sus promedios históricos y su sector. Y además el ratio precio-flujo de caja a 11 veces, un 70% por lo menos por debajo de sus promedios históricos y también el sector tecnológico. La compañía, serios problemas de deuda, retorno sobre capital invertido de más del 20%, sólido crecimiento en los últimos años, forward PER a 16 veces. Hicimos algunos cálculos, por cierto, en el directo de ayer. Y la verdad es que incluso dándole un PER futuro de 20 veces a la compañía, el retorno sobre capital invertido es más del 13%. ¿Qué necesitamos en Intuit? Muy sencillo, que mantenga un ritmo de crecimiento por encima del doble dígito. Y bueno, lo demás va a ser cuestión de tiempo, ¿ok? También podemos ver que en el corto plazo, la próxima zona importante de soporte que tenemos son los $300. Ahí fueron los mínimos de 52 semanas. La tendencia muy bajita todavía. Fíjense que la compañía nunca logró superar la media móvil de 50 periodos y vean todas las veces que ha atacado esta media móvil sin poderla superar. Clara señal de debilidad en el corto plazo. Así que bueno, yo diría que la probabilidad de visitar la zona de los $300 es bastante alta. Me vi muy tentado a empezar a abrir operaciones con opciones en la zona de 240, 250. Pero bueno, viendo la tendencia, voy a esperar al menos una caída a los $300 y ahí empezamos a operar con opciones. Continuamos con las acciones de Nu Holding desplomándose más de un 8%. Llegó a estar cayendo muchísimo más, como vamos a ver en la gráfica. Nu Holding tuvo una mala noticia en el día de hoy. Tuvo una bajada de calificación por parte de Bank of America que le bajó el precio objetivo desde 16 hasta $10. Una locura. Aún así, el promedio ponderado del precio objetivo que tiene Nu Holding, si contamos todos los analistas, está por encima de $18, lo cual significa más de un 40% todavía de posible revalorización. Además de eso, la compañía tuvo un cambio en su director financiero. A partir del 13 de junio vamos a tener un nuevo director financiero en la compañía. El nuevo director financiero viene procedente de Visa, donde recientemente ocupó el cargo de director financiero de la división de Norteamérica. Así que bueno, yo diría que sobre todo la bajada de calificación de Bank of America afectó bastante a la compañía. Yo, por supuesto, aprovecho este tipo de noticias para comprar y estuve haciendo algunas operaciones con opciones. Estoy tratando de comprar acciones en la zona de 11, $12. Que bueno, si combinamos nuestro precio promedio en esas acciones, estaría en torno a $11.50. Cosa interesante de Nu, cotiza muy por debajo del fair value, cotiza 18 veces beneficios, cuando la compañía sabemos que ha seguido creciendo a un ritmo muy alto. De hecho, el forward PER está a 10 veces. Yo diría sinceramente que con los múltiplos actuales no necesitamos un ritmo de crecimiento de más del 20%. Si crecemos en torno al 12, 13, 14, 15% a largo plazo, ya son múltiplos bastante atractivos.
Además, en el caso de la compañía, podemos ver que desde el punto de vista técnico estamos en una zona muy atractiva, parte baja de la tendencia, separado de la media móvil de 200 periodos, muy sobrevendido también. El RSI y el MACD están prácticamente en sobreventa. Y bueno, hasta el momento ha aguantado bastante bien esta zona, la parte baja de la tendencia. Le comentaba que durante una parte de la sesión llegó a estar cayendo mucho más. Fíjense que desde los precios de cierre hasta los mínimos del día fue casi un 4% extra de caída. Así que en algún momento llegó a estar cayendo un 12, casi 13%. Me gusta mucho la acción, en serio, creo que tiene mucho potencial. El nivel de riesgo seguramente es un poco más alto que compañías un poco más tradicionales dentro del sector bancario, pero por supuesto lo que estamos buscando en Nu es un poco más de crecimiento, asumiendo ese riesgo. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes. Permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Otra compañía que corrió bastante durante la sesión fue Nike, con un desplome de casi el 5%. Podemos ver que en el corto plazo Nike sigue un poco cara, aunque he notado que el fair value ha mejorado. Fíjense que ahora está en $32. La compañía en todavía más de 43. Todavía le podría quedar un 24% de caída. Podemos ver que los múltiplos en el corto plazo, bueno, hay algunos bastante caros. El ratio precio-flujo de caja a 38 veces. Sin embargo, vean el ratio precio-ventas en 1.39. Esto es casi un 60% de descuento comparado con sus promedios históricos y un 27% por debajo del sector. Bien interesante. Podemos ver que da un dividendo del 3.73%. Me parece muy interesante ese dividendo. Además, se espera que lo sigan aumentando a más del 5%. Yo diría que lo principal en Nike es que para el año que viene ya cotiza a 23 veces futuros beneficios. Así que bueno, si la compañía crece a este ritmo, teniendo en cuenta los múltiplos actuales, la verdad que se ve bastante atractiva. Deberíamos tal vez considerar a Nike incluso para el portafolio de dividendos, porque ya le digo, ese dividendo del 3.73 a mí me parece muy atractivo y vean que lo han incrementado a un ritmo bastante alto. El payout ratio ahora se ve un poco alto, pero bueno, con la mejora en net income que se espera en los próximos años y también en el flujo de caja libre, debe mejorar mucho ese payout ratio. Recuerden que el payout ratio lo que nos dice es el porcentaje de las ganancias que se destina a pagar dividendos. Por otra parte, muy bajista desde el punto de vista técnico, ha roto de regreso las medias móviles más importantes. La próxima zona importante de soporte que tenemos son los 41.35. Ahí están los mínimos de 52 semanas. Estuve tratando de buscar algunos contratos con opciones para comprar la compañía más barata, pero bueno, ya el reporte de ganancia es a finales de este mes. Podemos ver aquí que se espera que sea el 30 de junio, así que yo por ahora voy a esperar. Creo que los reportes de ganancia de los próximos 2-3 trimestres van a ser definitivos para los próximos años de la compañía, así que hay que estar muy atentos. Continuamos con las acciones de Google. Tuvimos una noticia bien interesante que provocó una caída de más del 4%, aunque vimos cierta recuperación también en la acción. Terminó cayendo un 3.86%. Podemos ver aquí que Alphabet recauda $80 billones para inversiones en AI, incluyendo $10 billones de Berkshire Hathaway. Del total de estos 80 billones, como vemos, 10 billones van a estar compuestos por compras de acciones de Berkshire Hathaway, que sabemos que recientemente ha estado abriendo posiciones en Google, y otros 70 billones van a estar distribuidos en 30 billones en una venta en el mercado, y también unos 40 billones en ventas del mercado y 30 billones de ofertas públicas garantizadas. A ver, lo que está pasando es que están diluyendo a los accionistas por valor de $70 billones. Ellos tienen su mecanismo para no afectar directamente el precio de la acción, es decir, no ir y emitir directamente esa cantidad de acciones, pero poco a poco van a ir diluyendo a los accionistas en los próximos meses. Como inversor de Google, esto no es muy positivo. Podemos ver aquí, de hecho, que es una compañía que había estado recomprando bastante acciones. Poco a poco el ritmo de recompra se ha desacelerado. De hecho, ya durante los últimos 4 trimestres ha estado emitiendo cierta cantidad de acciones. Y bueno, otra cosa negativa es que, por supuesto, los múltiplos no van a mejorar tanto porque van a estar diluyendo a los accionistas. Cosas positivas, Google está viendo una demanda brutal del tema de la inteligencia artificial, por eso está recaudando más dinero para invertir en este tema. Y de hecho, muchas compañías relacionadas con inteligencia artificial,
Marvell, por ejemplo, Taiwan Semiconductors estuvieron subiendo durante la sesión luego de la noticia. Yo la veo un poquito cara todavía. Podemos ver que estamos todavía muy por encima del fair value por flujo de caja. Los múltiplos todavía están en torno a un 30% por encima de sus promedios históricos. Así que bueno, yo voy a esperar pacientemente. Vemos que la caída no ha sido demasiado significativa. Si vemos cerca de la media móvil de 200 periodos a Google, ya con unos niveles de sobreventa considerables, ahí creo que empezaría a comprar, ¿ok? Ha corregido algo, si tenemos en cuenta que la bolsa vimos hace un rato que estaba en máximos históricos, ya ha caído más de un 10%, no creo que sea suficiente todavía para entrar en zonas de compra. Como vimos en el video hoy, amigos, el S&P 500 y el Nasdaq marcando nuevos máximos históricos, mientras Bitcoin tuvo una caída brutal. También vimos que las hipotecas a 30 años han seguido subiendo aquí en los Estados Unidos, por lo menos la tasa de intereses, así que esto no es positivo para el mercado, y el VIX cayendo cada día más. Estamos en una zona que podríamos ver rebote. Dentro de las inversiones que hicimos en la sesión, invertí en bonos del gobierno de corto plazo utilizando el ETF SGOP. También hice operaciones con opciones en un holding que me parece estar muy interesante. Tuvimos dos reportes de ganancias importantes, Palo Alto Network y Ulta Beauty, buenos reportes de ganancia, algunos problemas en Palo Alto Network cayendo un 3%, Ulta muy plana. MicroStrategy vendiendo Bitcoin por primera vez en 41 meses, Intuit a precios muy interesantes, Nike creo que no está muy lejos de zonas de compra y Google emitiendo 80 billones en diferentes formas de financiamiento, va a estar diluyendo bastante a los accionistas. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerden que tenemos promociones especiales en nuestra plataforma. En primer lugar, 20% de descuento por todo el primer año para nuevos miembros en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool con el código SUMMER2026. Aquí van a poder disfrutar del análisis fundamental de compañías con nuestra plataforma. Va a poder encontrar, por supuesto, esta promoción en el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado. También tenemos un 20% de descuento, no por 1, sino por 2 años en nuestra comunidad de Academia de Inversores con el código VERANO2026. Ten en cuenta que hemos sacado nuevas funcionalidades. Por ejemplo, recuerden el Stock Tracker. Aquí tenemos el Fair Value y también el precio objetivo que tengo marcada en cada una de las compañías. Va a poder ver todas las compras y ventas que hacemos, traquear cómo se han comportado estos dos valores, Fair Value y valor intrínseco. También va a poder acceder a todos los directos diarios para miembros, servidor de Discord, miles de inversores hablando de bolsa todos los días. También tenemos los cursos, también tenemos por ahí artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.